Estaba en un largo viaje por la campiña de Dakota del Sur cuando vi una gasolinera vieja y destartalada con un letrero que decía lavado de autos automático. La camioneta estaba cubierta de tierra roja, así que decidí probar. No apareció nadie, solo una máquina vieja que aún funcionaba con monedas. Introduje el dinero, entré despacio y esperé a que empezara el ciclo de lavado. La espuma salió un poco irregular, los chorros eran débiles, pero al final, la camioneta salió limpia. Sobre todo el parabrisas. Estaba impecable. Ni una pizca de suciedad. Parecía nuevo. En ese momento, no le presté atención. Simplemente me pareció extraño que el vidrio se hubiera limpiado tanto con un sistema tan viejo. Seguí mi camino, y ahí fue cuando empezaron las cosas raras. Conduje bajo la lluvia, caminos de tierra, polvo de construcción y el cristal seguía limpio. Absolutamente limpio. Sin una sola mancha, sin una sola salpicadura. Como si lo hubieran encerado con algo mágico. Pero más que eso, el cristal era demasiado reflectante. Como un espejo. De día, podía ver mi cara con claridad mientras conducía. De noche, podía ver el interior de la cabina como si fuera un reflejo en una tienda. Y poco a poco, empecé a notar que los reflejos no coincidían con la realidad. Un día me detuve a un lado de la carretera y noté que mi reflejo en la ventana parpadeaba, ante mí. Mis ojos seguían abiertos, pero en el reflejo ya había parpadeado. En otra ocasión, llevaba una camisa azul, pero en el reflejo parecía roja. Cosas así. Pequeñas. Pero me dejaban un nudo en el estómago. Empecé a prestar más atención. Dejaba cosas delante del asiento y el reflejo las mostraba en diferentes posiciones. Una linterna que había caído al suelo apareció sobre el asiento, en la ventana. Una gorra que ya no tenía apareció reflejada unos segundos antes de desaparecer. Anoche, la cosa se descontroló un poco. Estaba aparcado en una gasolinera, comiendo algo rápido en mi camioneta. Tenía la radio baja y la mirada perdida. Al mirar por el parabrisas, vi a alguien sentado en el asiento del copiloto. En el reflejo. Un hombre con camisa blanca, cabizbajo, como si estuviera durmiendo. Pero cuando me giré para ver de verdad, el asiento estaba vacío. Volví a mirar por la ventana, y él seguía allí. De pie. Y entonces levantó la vista y me miró directamente. Era mi cara. Pero con una expresión que nunca había tenido. Eso me detuvo. Miré fijamente la ventana, intentando comprender. Mi reflejo seguía ahí, pero parecía independiente. Movía los ojos de forma distinta, ladeaba la cabeza a un ritmo distinto. Y cuando levanté la mano para comprobarlo, no hizo lo mismo. Simplemente me miró fijamente, serio. Y entonces sonrió. Una sonrisa lenta y extraña, con dientes más oscuros de lo debido. Aparté la mirada, parpadeé con fuerza y negué con la cabeza. Cuando volví a mirar, era solo mi reflejo habitual. Pero la impresión no desapareció. A partir de entonces, empecé a conducir con el retrovisor bajado. El parabrisas estaba peor, pero evitaba mirarlo directamente. Esta mañana, al despertar, el cristal seguía limpio. Brillante. Y ahora, incluso sin luz solar, reflejaba. Como si brillara de alguna parte. Fui a lavarlo a mano, pero el agua se escurrió como si el cristal repeliera cualquier contacto. No quedó suciedad. No quedaron huellas. Era como si ya no fuera cristal de verdad. Como si fuera otra capa, como una superficie viva. Intenté cubrirlo con periódico, cinta adhesiva, cualquier cosa. Pero todo se resbaló. Nada se pegó. Como si la camioneta ya no me permitiera ocultar el reflejo. Más tarde, paré en un restaurante y aparqué frente a una ventana. Mientras comía, miré la camioneta y vi dos caras en el parabrisas. Una era la mía. La otra, no sé. Era una versión más delgada de mí,
pero con los ojos hundidos, la piel verdosa y algo en su sonrisa que me daban ganas de vomitar. Estaba al volante. Juro que lo vi girar la llave y fingir que conducía. Como si me imitara. Corrí de vuelta a la camioneta, pero todo estaba apagado. Todo estaba en silencio. Excepto el cristal, que seguía reluciente como un espejo nuevo. Esta tarde, me detuve en una carretera desierta. Está completamente oscuro, solo los faros iluminan el bosque. Y el parabrisas sigue reflejándose como si fuera de día. Mi cara está ahí, pero cada vez se parece menos a mí. La barba es más rala, los ojos más profundos, la boca está fija en una sonrisa casi imperceptible. Y justo ahora, parpadeó. No era conmigo. Era antes. Y en ese momento, lo supe, ya no me imita. Está esperando. No podía dormir. Me tumbé en el asiento trasero, pero el reflejo en el cristal me llamaba constantemente. Era como si mi otro yo, el del parabrisas, me estuviera observando constantemente. Mirara a donde mirara, parecía estar siempre ahí, incluso cuando yo no me movía. Pero hoy, algo cambió. Al arrancar el motor, el reflejo apareció con otra ropa. Yo llevaba una camiseta negra, él una chaqueta oscura. Y cuando alcancé la palanca de cambios, la hizo de otra manera. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no era yo. Era algo más. Intenté cubrir la ventana con una lona, pero se deslizó sola. Intenté golpearla con una palanca. Nada. Ni un rasguño. Toda la camioneta vibró como si hubiera reaccionado. Como si fuera una ofensa. Ahora, cada vez que arranco el motor, mi reflejo sonríe. Una sonrisa cada vez más amplia, más forzada. Hoy golpeó la ventana, desde adentro. Así es. Un crujido seco, en la parte interior del parabrisas. Vi el movimiento. Oí el sonido. Quiere salir. El paisaje que muestra en la ventana ya no es el mismo que veo. Si voy por una autopista, él está en una ciudad oscura. Si conduzco por un campo abierto, él cruza un bosque inexistente. He intentado mirar dentro de la camioneta para ver si es un reflejo del exterior. No lo es. Lo que aparece allí no proviene de ningún lugar real. No es un reflejo. Es una ventana. Y ahora lo sé. Hoy vi una cara que no era la mía mirándome a través del cristal. Y sonrió como si ya supiera que, tarde o temprano, sería él al volante. Y yo, al otro lado. Se suponía que sería un envío sencillo y directo. Recogí la carga de una empresa de transporte nueva, gente extraña, pero pagaron por adelantado. Buen precio, por encima de la media. Solo pidieron confidencialidad y entrega rápida. El destino era un pueblo llamado Scrofts en el interior de Virginia. Nunca había oído hablar de él, pero lo puse en mi GPS y apareció. La ruta estaba exactamente trazada. Salí a la mañana siguiente. Pero en cuanto se lo dije a otros camioneros, el nombre ya me resultaba extraño. Nadie lo conocía. Ni los mayores. Ni los que llevaban toda la vida conduciendo por allí. Pensé que era una comunidad nueva, un barrio rural con un nombre antiguo. Pero el camino empezó a volverse extraño después del tercer peaje. Las señales desaparecieron. Los paisajes parecían repetirse. El mismo tipo de árboles, las mismas curvas. La radio dejó de captar señal. Y también el celular. Solo el GPS seguía funcionando. A la perfección. Me guiaba con seguridad, curva a curva, camino a camino. Pero estaba seguro de que me estaba adentrando en un lugar donde no debía. Parecía un camino sin fin, y todo a mi alrededor se volvió más silencioso, como si el mundo desapareciera. Las paradas desaparecieron. Ni gasolineras, ni casas, ni coches en dirección contraria. Pasé más de 2 horas sin cruzarme con nadie.
Cuando empecé a sentirme realmente incómodo, pensé en dar la vuelta. Pero el GPS me indicó que estaba a menos de 30 kilómetros. Seguí adelante. Fue entonces cuando pasé por un cementerio. En medio de la nada. Sin nombre, sin valla, solo tumbas antiguas y cruces torcidas. Y allí, por primera vez, vi a alguien. Un anciano de pie al lado del camino. No me saludó. Simplemente me vio pasar. Incluso desde dentro de la cabina, lo sentí susurrar algo. Como una advertencia que había llegado demasiado tarde. Lo seguí. Y poco después, llegué a un letrero de madera escrito a mano, Ashcroft Inn. No había ningún pueblo. Solo un estrecho sendero de tierra que se adentraba en el bosque. El GPS decía, ha llegado a su destino. Apagué la camioneta y bajé. Había un silencio absoluto. Ni pájaros ni viento. El sendero parecía tener huellas frescas de neumáticos, pero no podía ver mucho más allá de 10 metros. Tomé una linterna y empecé a caminar. Después de unos 5 minutos, el camino se abrió a un espacio vacío, con casas abandonadas, todas iguales, con puertas abiertas y ventanas sin cristales. Un lugar que parecía existir fuera del tiempo. La carga era solo una caja, mediana y ligera, pero sellada con cinta negra y sin identificación. Sin número ni etiqueta. Me dijeron que la dejara en una casa específica, la número 9, pero ninguna tenía número. Caminé por las ruinas buscando alguna señal, y entonces la vi, una de las puertas tenía algo escrito con carboncillo. Una 9, un poco torcida, en la madera. Dejé la caja allí, en el porche, como habíamos acordado. Al girarme para irme, noté algo extraño. Todas las puertas estaban entreabiertas. Recordé haber visto algunas cerradas. Otras sin puertas. Pero ahora todas estaban iguales. Como si se hubieran preparado. Volví a la camioneta a toda prisa. Quería salir de allí lo antes posible. Pero cuando encendí el motor, el GPS ya no funcionaba. La pantalla estaba negra, sin señal. El camino que había tomado para entrar ahora era solo maleza espesa. Ya no había rastro. Ya no había camino. Era como si el lugar me hubiera tragado. Intenté dar marcha atrás, maniobrar, pero la camioneta apenas respondía. El motor tosía como si perdiera potencia. Afuera, la luz del día comenzó a desvanecerse, demasiado rápido. No era el anochecer. Era como si la noche hubiera cubierto el cielo. Me quedé allí, intentando conseguir señal, cualquier cosa. Hasta que la radio se encendió sola. Solo un silbido. Pero en medio del silbido, oí voces. Débiles. Repetitivas. Algunas me llamaban por mi nombre. Otras decían cosas que no entendía. Hasta que una se aclaró, solo los muertos saben irse. Se repitió 3 veces, y entonces la radio se apagó. Intenté irme a pie, buscar otro camino. Caminé durante horas y solo di vueltas. Las casas parecían moverse. Un árbol caído que había pasado antes apareció de nuevo. Empecé a perder la noción del tiempo. Cuando volví a la camioneta, la caja que había dejado en el porche estaba en el asiento del copiloto. Intacta. Con la cinta adhesiva negra puesta. Como si nunca la hubiera entregado. El motor arrancó solo. La radio volvió a sonar y una nueva voz dijo, ahora perteneces a la ruta. No sé si logré salir de allí o si lo que veo ahora es solo una simulación del camino de regreso. Porque hoy vi el nombre Ashcroft Inn en el letrero de entrada a un pueblo que, hasta ayer, no existía allí. Desde entonces, la caja nunca ha salido de la camioneta. He intentado dejarla en gasolineras, tirarla al bosque o incluso quemarla. Siempre vuelve. A veces está en la parte trasera de la camioneta, a veces dentro de la cabina. Una vez estaba atada al volante. Y ahora parece más grande. Como si algo estuviera creciendo dentro.
Nunca la he abierto y no me atrevo a intentarlo. La cinta negra parece estar hecha de un material que no corta ni rasga. En cada ciudad por la que paso, la caja reacciona de forma diferente. Ha hecho ruido, ha desprendido calor. He oído un golpeteo que viene de dentro, como si algo pidiera salir. Los lugares por los que paso también han cambiado. Las carreteras que conocía son diferentes. Algunos pueblos que conocía han cerrado y desaparecido de los mapas. Otros conductores dicen que nunca han oído hablar de algunas gasolineras que aún aparecen en mi itinerario. Y cuando menciono el nombre del pueblo de reparto, Ashcroft-Zen, la gente se queda callada o cambia de tema. Una vez, un empleado de la gasolinera me miró fijamente unos segundos y dijo, «Este lugar no es para vivir». Y se marchó sin decir nada más. Ahora, siempre que conduzco en plena noche, la radio se enciende a las 3:33 de la mañana. Suena la misma melodía baja, casi como una marcha fúnebre. Y la voz regresa, «Sigues en ruta». Aunque apague todo, sigue sonando. El GPS ha vuelto, pero ahora solo hay una ruta posible. Siempre lleva al mismo punto, un camino sin nombre, sin fin, sin retorno. Y cada vez que lo ignoro, algo se rompe en la camioneta. Primero fueron las luces delanteras. Luego los frenos. Ahora, es como si el vehículo solo funcionara cuando voy en esa dirección. El GPS funcionaba bien, pero nadie sabía a dónde iba. Solo los muertos sabían cómo llegar. Y supongo que por eso sigo conduciendo. Porque si me detengo, quizá descubras lo que pasa cuando te niegas a completar una entrega que nunca debió aceptarse. Me encontré con esta gasolinera por casualidad una mañana mientras conducía por la campiña de Nuevo México. La camioneta estaba casi al límite de su capacidad y el GPS mostraba una gasolinera a la derecha, sin nombre ni nota en el mapa. Parecía vieja, un poco deteriorada, pero el surtidor de gasolina parpadeaba como si funcionara. Me detuve, bajé y no había nadie. Ningún dependiente en la tienda. Las luces estaban encendidas, el baño limpio y el café caliente. Pero estaba vacío. Pensé que era una de esas gasolineras automáticas donde se pasa la tarjeta y ya está. Pero no había ninguna máquina. Solo el surtidor. Y un botón rojo. Lo presioné. La manguera se soltó sola y encajó en el tanque de la camioneta. Me quedé mirando, sin entender nada. La pantalla digital empezó a contar los litros, como un repostaje normal. Al terminar, hizo un sonido metálico, como el de una moneda al caer. Y en la pantalla decía, 48 pesos. Y ya está. Metí la mano en el bolsillo. Era exactamente lo que tenía. $48, ni un centavo más. Pagué, un poco desconfiado. Dejé el dinero en el surtidor, como si no tuviera otra opción. Cuando me giré para subir a la camioneta, el billete ya había desaparecido. La semana siguiente, tuve que acortar el mismo tramo. Creí haber tenido suerte la primera vez, pero el GPS me mostró la gasolinera de nuevo. El mismo sitio, las mismas condiciones. Ahora tenía menos dinero. Solo unos $20. Y, de nuevo, la gasolinera estaba en el punto exacto. En la pantalla, 23 pesos. Y ya está. Eso era todo lo que tenía en el bolsillo. Llené el depósito hasta el límite permitido por el precio. No había ni un alma. Solo el viento. Empecé a sospechar. Pero el camino es solitario, y es raro encontrar una gasolinera fiable en medio de la nada. Volví 3 o 4 veces más. Siempre solo. Siempre el mismo proceso. Empecé a tomar notas. Intenté llevar cantidades al azar. Siempre, la gasolinera lo sabía. Un día llevé exactamente 31 pesos con 37 centavos. Esa fue la cantidad que me cobraron. Nunca se equivocaron. Nunca redondearon.
Y el surtidor siempre se paraba solo. Como si supiera exactamente cuánto dar. Parecía magia. O alguna tecnología avanzada. Pero no había cables, ni cámaras, ni sistemas modernos. Solo ese botón rojo, el viejo surtidor y el silencio absoluto. Pero lo que parecía una ventaja se convirtió en desconfianza. Empecé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. El entorno de la gasolinera no cambiaba. Las mismas marcas en el suelo. Los mismos papeles pegados en los escaparates. Un día, dejé una botellita de agua en el capó solo para echar un vistazo. Cuando volví una semana después, seguía allí. Misma posición, misma cantidad de agua. Era como si el tiempo no hubiera pasado en ese lugar. Como si existiera fuera de toda lógica. Y entonces empecé a hacer pruebas. Paraba a distintas horas, días al azar, con precios muy bajos. El repostaje siempre se hacía. Siempre exactamente. Hoy fue diferente. Salí a la carretera sin planear. Me quedé atrapado en una carretera cortada y terminé conduciendo de nuevo. El tanque estaba casi vacío, y el único dinero que tenía era $1 olvidado en el bolsillo de mi chaqueta. Pensé que sería inútil, pero me detuve de todos modos. El surtidor se encendió. La manguera se encendió sola. Y la pantalla decía, $1. Lo tienes. Solo que esta vez, el tanque se llenó. Hasta el tapón. La aguja se llenó directamente. Más de lo que debería haber sido posible. Me quedé allí, viéndolo pasar, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Cuando intenté salir, el tablero de la camioneta se congeló. Las luces destellaron, el velocímetro osciló. La radio se encendió sola. Solo un silbido. Luego, una frase muy clara, pronunciada por una voz que nunca antes había oído, ahora nos debes una. Miré a mi alrededor. Todo seguía vacío. Pero se sentía diferente. El aire era denso. La luz en el cielo había cambiado, más oscura, como un gris verdoso. Y el botón rojo del surtidor estaba encendido. Pulsando lentamente. Como si esperara algo. Me acerqué, pero no lo toqué. Tenía miedo de lo que pudiera pasar. Me subí a la camioneta, intenté arrancarla, y el motor falló 2 veces antes de arrancar. Cuando por fin me puse en camino, noté que el GPS ya no mostraba la ruta anterior. Era como si el tramo donde estaba la gasolinera hubiera desaparecido del mapa. Y cada vez que miraba por el retrovisor, veía el surtidor parpadear. Incluso kilómetros después. Como si siguiera ahí, detrás de mí, siguiéndome. Y lo peor, cada vez que pasaba por un retrovisor o una ventana, veía el botón rojo. Aunque no hubiera ninguna gasolinera cerca. Desde entonces, la camioneta ha dejado de consumir combustible con normalidad. El indicador no baja. He conducido durante horas, días, y sigue llena. Suena bien, pero no lo está. Porque ahora, a las 3:03 de la mañana, el motor se apaga solo. Siempre. Y la radio se enciende. Siempre con la misma frase, nos debes una. He intentado ignorarlo, desviarme, evitar ese tramo. Es inútil. Todos los caminos parecen llevarme de vuelta. E incluso cuando no regreso físicamente, es como si la gasolinera estuviera conmigo. Como si una parte de ella hubiera entrado en la camioneta el día que pagué solo $1. La gente empezó a mirarme de otra manera. Los conductores en las gasolineras comentan que mi camioneta tiene un zumbido extraño. Algunos dicen oír susurros al pasar. Uno juró haber visto el surtidor de la gasolinera reflejado en la carrocería, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Y lo más extraño, he intentado vender la camioneta. 2 veces. Pero cada vez que la persona cierra el trato, algo sucede. Un accidente, una desaparición, o el comprador simplemente desaparece.
Y al día siguiente, la camioneta está de vuelta conmigo. Ahora evito parar. Solo duermo dentro de la camioneta. Y nunca más llevo monedas en el bolsillo. No sé qué pasará si vuelvo sin dinero. No sé si el botón rojo aceptará otra deuda. Pero sé que no quiero descubrirlo. El tanque sigue lleno. El motor arranca sin esfuerzo. Pero siento que la factura está por llegar. Y la próxima vez, quizá no solo quieran devolver el combustible. Hoy solo llevaba $1. Y aún así, el tanque se llenó. Y ahora, parece que algo ahí atrás sigue cargándose. Pero no es diésel. Hay noches que parecen más oscuras que otras. Incluso con luna llena, luces altas y cielo despejado, es como si la oscuridad pesara más. Empecé a notarlo en ciertos tramos del camino, siempre entre la medianoche y las 2 de la madrugada. La camioneta parecía quedarse sin potencia, la radio silbaba más fuerte y la oscuridad se apoderaba del frente como un muro invisible. Fue una de esas noches, cruzando Arkansas, que la oí por primera vez. Una risa. Fuerte, tenue, cortando el silencio como un cuchillo. Venía de lejos, pero era clara. Se reía como si supiera algo. Como si se estuviera divirtiendo, conmigo. Al principio pensé que era un animal o algún sonido que salía de la radio. Pero la radio estaba apagada. Y la risa seguía volviendo. Siempre que pasaba por esos tramos más oscuros, volvía. A veces corta, a veces larga, pero siempre con el mismo tono, agudo, medio infantil, medio desesperado. Y lo más extraño era la conducción. Nunca venía de cerca. Siempre más allá de lo que mis faros podían iluminar. Como si algo caminara, fuera de la carretera, a mi ritmo. Intenté acelerar para escapar. Intenté frenar para ver si podía adelantar. Nada funcionó. La risa solo se detuvo cuando la oscuridad dio paso a una ciudad, una gasolinera iluminada, cualquier señal de vida humana. Parecía que la cosa odiaba la luz, pero no el sonido. Incluso conduje con las luces apagadas unos segundos solo para probarlo. Y juro, cuando la oscuridad se volvió total, la risa se hizo más fuerte. Más cercana. Era como si estuviera esperando a que dejara la carretera sin luces para poder acercarse. Una noche, cansado y curioso, detuve la camioneta en un lugar donde a menudo se oían risas. Salí, linterna en mano. El sonido estaba ahí. Venía del bosque, pero no había viento, ni animales, nada. Solo esa risa tenue, que resonaba como si la brea misma tuviera boca. Apunté la linterna hacia el sonido y por un segundo, vi algo. 2 ojos brillantes, bajos, casi cerca del suelo. Pero en cuanto la luz los tocó, desaparecieron. Y la risa cesó al instante. Regresé a la camioneta sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta de golpe, regresó. Más distante. Como si se alejara, por ahora. Después de eso, la cosa empezó a seguirme por otros tramos. No importaba el estado, la carretera ni el tiempo. Si la noche era lo suficientemente densa, venía. Y siempre con esa risa. Empecé a reconocer la hora solo por el sonido. Sabía que era poco después de la 1 de la mañana cuando reiría por primera vez. Empecé a evitar conducir de madrugada, pero no siempre es así. Cuando las cosas se ponen difíciles, el tren de mercancías llama, no tienes elección. Y en esas noches, nunca falla. Ya no necesito oírlo para saber que está ahí. Lo siento. Un escalofrío en la nuca. Un peso en la espalda. Como si algo estuviera en la oscuridad, esperando a que mirara en el lugar equivocado. Una noche tomé un atajo entre 2 autopistas. El camino era solo bosque, sin farolas ni señales. Perfecto para ella. La risa empezó incluso antes de que oscureciera por completo. Iba en tercera, subiendo una colina, y el sonido ya estaba a mi lado.
Parecía que alguien corría a mi lado, solo que en la espesura del bosque. Pero sin ramas que se rompieran, sin el sonido de pasos. Solo la risa. En un momento, el volumen se puso tan alto que la radio se encendió sola. Y en el fondo del ruido, oía a alguien imitando mi nombre. Sin hablar. Imitando. Como un niño intentando copiar la voz de un adulto. Era grotesco. Ahora las cosas no tardan tanto. Oí las risas al ponerse el sol. Y cuando miré por el retrovisor, vi dos ojos en la carretera. Inmóviles, bajos. Brillaban solos. La luz del camión no los alcanzaba. Pero estaban allí. Fijos en mí. Por reflejo, encendí las luces altas. Nada cambió. Los ojos seguían brillando, incluso en el resplandor. Como si la luz no tuviera ningún efecto. Seguí conduciendo. Y durante unos kilómetros, los ojos me siguieron por el retrovisor. Siempre ahí. Fijos. Hasta que desaparecieron al entrar en una zona más iluminada. He intentado decírselo a otros conductores. Nadie me cree. Dicen que es el sueño, el cansancio, un viaje mental. Un señor mayor incluso dijo, hay cosas que viven en la carretera. Solo se les aparecen a quienes llevan mucho tiempo solos. Quizás. Ya no sé qué es real. Pero sé que ahora, cuando conduzco de noche, no solo oigo risas. Oigo respiraciones. Cortas, rápidas. Como si se acercaran cada vez más a la ventana. Como si esperaran el momento en que la luz se apagara para siempre. Y entonces, reía dentro de la cabina. Hoy empezó antes de medianoche. Un sonido agudo y breve, muy cerca. La carretera estaba desierta y la oscuridad era densa, pesada, como si lo absorbiera todo. Apagué la radio, contuve la respiración y seguí conduciendo. Los faros iluminaban como mucho unos 10 metros. Después, todo estaba completamente oscuro. Pero sabía que ella estaba allí. Porque la risa no venía de lejos. Venía de todas partes. A veces del techo de la cabina, a veces del lateral del camión. Como si estuviera arriba, caminando conmigo. Y entonces la vi. En la esquina del parabrisas, dos ojos brillantes. Pequeños, bajos, casi infantiles. Y no parpadeaban. Intenté ignorarlo, seguí recto. Pero sus ojos siempre estaban ahí, incluso al girar. Como si fueran parte del reflejo, pero no míos. Al mirar rápidamente por el retrovisor, vi una silueta corriendo por la carretera. Rápida, deforme, doblándose como ningún cuerpo humano podría. E incluso a esa velocidad, la risa no cesó. Era como un sonido fijo, suspendido en el aire. Una estela continua que solo se hacía más fuerte. Y entonces encendió la radio. Por primera vez, la voz decía algo más que risa. Susurró, ya casi llego. No sé qué quiso decir. Pero unos minutos después, la camioneta se apagó sola. Todo se volvió negro. Me quedé a oscuras, atascado en la carretera, con solo las luces bajas encendidas. La risa cesó. Y en su lugar, pasos. Justo afuera de la puerta. 1, 2, 3. Lento. Presión desde afuera. Como si algo tocara la camioneta. Cerré los ojos, no respiré. Cuando volví a encender el motor, todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. La carretera estaba vacía. Pero el espejo retrovisor mostraba los ojos. En la oscuridad. Brillando. La risa venía de un lugar donde la luz no llega. Pero los ojos, brillaban. Y ahora, vaya donde vaya, ella aparece. Como si hubiera encontrado el camino. Como si hubiera dejado una grieta abierta. Y cada noche, solo espero no volver a oír esa frase. Porque si dice estamos aquí, no sé a dónde me llevará.
Llevo suficiente tiempo como camionero para saber que hay cosas en la carretera que nadie puede explicar. Cosas que solo ves cuando estás solo, en medio de la nada, y no hay nadie cerca para confirmarlo. Pero hay algo que me ha estado atormentando durante unos meses, y siempre empieza igual, la lluvia. No es cualquier lluvia, es la que cae de la nada. Cielos despejados, y en cuestión de minutos, el agua cae a cántaros como si el mundo hubiera abierto una alcantarilla. Sucede en cualquier estado, en cualquier tramo de carretera. Siempre el mismo patrón. Y con la lluvia, llega. Las primeras veces creí ver algo. Niños. Corriendo por la calle, riendo, dando vueltas en medio del carril. Algunos llevan impermeables, otros van descalzos, con el pelo pegado a la cara. Pasan entre los coches sin miedo, sin mirar a ningún lado. Algunos cruzan directamente por el arcén, otros salen de entre los arbustos. Pero nunca se oyen pasos ni gritos. Solo el sonido del agua cayendo. E incluso con las luces largas puestas, no se ven con claridad. Parecen algo borrosos, como si la propia lluvia los ocultara. Intenté convencerme de que era un reflejo, que mi cerebro estaba cansado, inventando cosas. Pero entonces vi a una de cerca. Debía de tener unos 8 años, pelo largo, ropa vieja. Iba corriendo en medio de la carretera, de frente a mi camioneta. Frené a fondo, las llantas derraparon, y juro que la vi desaparecer al chocar contra el parachoques. No la atropellaron. No se cayó. Simplemente, desapareció. Como si estuviera hecha de niebla. Como si nunca hubiera estado allí. Y cuando bajé de la cabina, no había nada. Ni una marca, ni una pisada, ni un sonido. Desde entonces, cada vez que llueve a cántaros, los veo. A veces como un rayo, otras con total claridad. Corriendo, parado en el arcén, uno incluso apareció en el retrovisor. Sentado en la parte trasera de la cabina, mirándome con los ojos muy abiertos. Me giré, pero no había nadie. Y cuando volví a mirar, la lluvia ya había parado. Y como siempre, desaparecen con la lluvia. Empecé a anotar las horas, los lugares, cualquier patrón. Pero no tiene sentido. Ha pasado en Texas, Oregón, Kansas. Siempre de madrugada, siempre en medio de una tormenta repentina. Una vez, estaba en un tramo de montaña bajo una lluvia torrencial, y conté al menos 5 de ellos corriendo junto a la camioneta, como si estuvieran jugando. Se reían. Risas silenciosas. Podía ver cómo abrían la boca, pero no salía ningún sonido. Una de ellas me miró fijamente un buen rato. Corría a mi lado y sus ojos estaban fijos en los míos, sin pestañear. El camino estaba resbaladizo, y aún así, ella no parecía tocar el suelo. He intentado filmar, grabar, cualquier cosa que demuestre que estaban allí. Pero la cámara se desenfoca, se congela o solo muestra lluvia. Ninguna figura, ninguna forma. Pero la veo. Cada vez. Y se acerca cada vez más. La última lluvia fue la semana pasada, en una carretera cerca de Nashville. Empezó de la nada, como siempre. Esta vez, uno de ellos cruzó la calle y se puso justo delante de mí. Detuve la camioneta lo más rápido que pude. Salí, corrí hasta la parada, pero solo vi un charco de agua. Cuando miré bajo el capó, había una huella de mano. Pequeña. Como si hubiera sido de vapor. Hoy volvió a pasar. Llovió sin avisar. Pero no fueron solo 1 o 2. Había muchísimos. Niños corriendo por la carretera, riendo, dando vueltas, algunos con los brazos extendidos, como si volaran. Uno de ellos atravesó la parte delantera de la cabina. Iba a menos de 95 kilómetros por hora, intentando frenar, y lo vi atravesar el cristal. Como niebla. Como humo. Desapareció en el asiento del copiloto. Y por un instante, el aire dentro de la camioneta estaba frío. Frío de verdad.
como cuando abres un congelador. Mi aliento salió como una niebla. Desde entonces, siento que algo anda mal conmigo. El olor a lluvia no desaparece. Incluso cuando el clima está seco, siempre se siente húmedo dentro de la cabina. Y cada vez que cierro los ojos, veo figuras borrosas corriendo entre los faros. La radio empieza a crepitar cuando se forman las nubes. Las ventanas se empañan antes de que baje la temperatura. Es como si nos estuvieran avisando. Como si dijeran, ya vamos. He intentado evitar conducir bajo la lluvia, pero es inútil. Parece que me encuentra. Una noche, paré en una gasolinera con el cielo despejado, y 5 minutos después el mundo se desmoronó. Las luces parpadearon y vi siluetas corriendo entre los camiones detenidos. Otro conductor dijo que sintió un escalofrío, pero no vio nada. Creo que soy el único que lo ve. O quizás soy el único que presta atención. He empezado a conducir con un crucifijo en el retrovisor, una oración grabada en el salpicadero, pero nada funciona. Cuando llueve, la lluvia la acompaña. Y se acerca cada vez más. Oí una risita dentro de la cabina. Muy cerca de mi oído. Vi el reflejo de uno de ellos en el retrovisor, detrás de mí, aunque la cabina estaba vacía. Sentí unas manos frías en el cuello. Fue rápido, pero real. Las luces del tablero se apagaron, el motor perdió potencia. Casi provoco un accidente por esto. Y no hay forma de explicarlo. ¿Quién iba a creer que aparecen fantasmas de niños cada vez que llueve? Hoy fue el peor día. Llovió a cántaros. Estaba en un tramo apartado del camino, y todos los niños salieron a la vez. Unos 10, quizá más. Corrían, daban vueltas, se reían en silencio. Uno se detuvo justo en medio del camino. Intenté detenerme. Pero uno de ellos atravesó la cabaña. Como niebla. Como humo. Pero lo sentí. Sentí como si me cortaran el cuerpo por la mitad. Como si algo me atravesara. Estaba paralizado. Cuando logré moverme, el camino estaba seco. Ni una gota. Ni rastro de que hubiera llovido. Ahora lo sé. No aparecen por la lluvia. La lluvia aparece por ellos.